Muy buenos días a todas y todos. El objetivo de este video es responder algunas de las inquietudes que ustedes nos han manifestado alrededor de cómo diferenciar entre un artículo que tiene un diseño de investigación, un diseño metodológico mixto, uno cualitativo y otro cuantitativo. Para ello, pues lo que voy a hacer es básicamente recordar elementos diferenciadores entre estas distintas formas de construir conocimiento en psicología y en ciencias sociales. Son elementos muy generales. La idea es que ustedes puedan conectar estos elementos con los conocimientos previos que ustedes ya tienen sobre métodos cualitativos y cuantitativos. Antes de iniciar como la revisión de estas características distintivas, es bueno que ustedes tengan en cuenta que yo soy una investigadora que principalmente tiene como una aproximación pues cualitativa a la forma de construcción de conocimiento, que por lo tanto también estoy contando un poco la historia desde allí, ¿no? Si ustedes se encuentran con investigadores que tienen una orientación pues más cuantitativa, seguramente les contarán otra historia. Esto es normal, esto hace parte como del diálogo de saberes y en general de distintas formas de construir conocimiento que ha existido básicamente desde que la psicología se estableció como ciencia, o que tuvo esa pretensión, e igualmente las ciencias sociales, ¿no? Entonces esta es una discusión, digamos, de mucho tiempo atrás, y yo creo que se va a seguir manteniendo. Por lo tanto, estas características pues son características que se han identificado desde la investigación cualitativa, y especialmente yo estoy recogiendo las características que identificó Norman Denzin y Ivona Lincoln en 2005, y que pues bueno, que básicamente a mí me parece que pues digamos que allanan muy bien como cuáles son esas distinciones generales entre estas dos formas de construir conocimiento. ¿Listo? Bien, entonces iniciemos con la primera. De acuerdo con estas autoras, estos autores, los investigadores cualitativos buscan comprender el significado de fenómenos específicos, y esto se le denomina, digamos, una aproximación ideográfica. En la investigación cualitativa, a nosotros y nosotras nos interesa saber qué sucede en un caso específico, ¿no? Entonces, si yo estoy interesada en violencia intrafamiliar, a mí lo que me interesa es saber este grupo de mujeres específico, digamos, mujeres, qué sé yo, ubicadas, mujeres migrantes ubicadas en Teusaquillo. Teusaquillo es donde yo vivo, en Bogotá. ¿Cuál es la percepción que tienen de las experiencias de maltrato por parte pues de sus compañeros, ¿no? Nos interesa saber entonces el significado, o buscamos comprender el significado de fenómenos específicos. En el caso de la investigación cuantitativa, digamos, el interés no es conocer el significado, sino más bien el interés es hallar leyes generales y subsumir esos fenómenos específicos en esas leyes generales. Entonces les pongo un ejemplo también aquí apelando a violencia intrafamiliar. Digamos que yo parto de la ley general de que todos los hombres que tienen o que consumen alcohol habitualmente maltratan a sus parejas, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer en este caso específico cuando hago esta investigación de las mujeres migrantes en Teusaquillo, lo que intento hacer es comprobar esa ley general, no comprender un fenómeno específico ni el significado de esos fenómenos específicos. Un poco lo que sucede en la investigación cualitativa es que nos interesamos por las cualidades de las entidades, procesos y significados, ¿no? Y entonces, nuevamente aquí lo que yo quiero saber, para seguir con el ejemplo de las mujeres migrantes ubicadas en Teusaquillo, que son pues agredidas físicamente, quizás también psicológicamente por sus parejas, lo que me interesa saber es la percepción que tienen ellas
pues de esa experiencia de maltrato, cuáles son esos significados asociados a sus experiencias de maltrato. Y en el caso de la investigación cuantitativa vamos a hablar principalmente de la medición de propiedades de los seres humanos, y allí vamos a hablar principalmente de variables independientes, variables dependientes y variables intermedias, ¿no? Entonces, un poco lo que sucedería, para seguir con el ejemplo que estaba desarrollando, es que si yo tuviese como una orientación cuantitativa, no pensaría entonces en hacer un grupo focal, una entrevista semiestructurada a estas mujeres que son migrantes y que han sufrido maltrato físico y psicológico por parte de sus parejas, sino que haría una encuesta, ¿no? ¿Y por qué haría una encuesta? Porque desde una perspectiva cuantitativa, yo lo que haría sería definir como cuál es mi constructo a medir, ¿no? Esto es muy típico en la investigación cuantitativa, entonces yo estaba hablando de percepción. Luego lo segundo que me voy a preguntar es cómo mido esa percepción. ¿En qué consiste la percepción y cuál es y cómo mido la percepción que tienen las mujeres migrantes acerca del maltrato, pues del que son víctimas, ¿no? Y la forma de medir es usualmente a través de la construcción de ítems. Entonces piensen ustedes en esas encuestas clásicas de autorreporte de, no sé, qué sé yo, cuando voy a decir cualquier cosa. Pienso que mi pareja a veces me agrede porque cuida de mí, ¿no? Como se preocupa porque yo viva adecuadamente, ¿no? Como se tiene que vivir. Entonces piensen en una escala Likert que dice desde muy de acuerdo a muy en desacuerdo, ¿no? Entonces fíjense que allí hay una aproximación distinta. Aquí lo que yo estoy haciendo es cuantificar como la percepción, en el caso de la investigación cuantitativa. En el otro caso, en cambio, estoy preguntándome por los significados asociados a la percepción que tienen las migrantes venezolanas, perdón, las mujeres migrantes pues que están sufriendo maltrato por sus parejas, y cómo esos significados pues emergen a través de estas técnicas de investigación, pues que son los grupos focales, entrevistas a profundidad, ¿no? Listo. Desde una perspectiva cualitativa, o desde una perspectiva de la dimensión cualitativa de la investigación, se hace énfasis en que la realidad social, que es la que investigamos, esto muy desde las ciencias sociales, en psicología diremos un poco como los fenómenos psicológicos, son en últimas una construcción que surge o que emerge de la interacción de los y las investigadoras con su objeto de estudio, ¿no? Entonces por eso hablamos allí de construcción de realidad. No es como que una realidad está dada y luego yo la investigo, luego la conozco, sino que cuando estamos investigando también estamos construyendo esa realidad, ¿vale? En el caso de la investigación cuantitativa, no vamos a hablar o no se parte de esta concepción de realidad, sino de una distinta, y es esa idea de acuerdo con la cual la realidad ya está dada y lo que hacemos los y las investigadoras es registrarla. ¿Ya? Entonces aquí viene como toda la preocupación objetivista en la investigación cuantitativa, y un poco lo que se está haciendo allí es como la gran preocupación en la investigación cuantitativa es cómo hacemos para saber si esto es real o es en parte producto de las preocupaciones de los y las investigadoras, de los instrumentos de investigación, ¿verdad? Entonces todo lo que se hace en investigación cuantitativa es un poco tratar de que esa influencia que se tiene externa a un fenómeno pues pueda ser medida para poder finalmente dar cuenta de esa realidad objetiva, ¿no? Entonces es una noción distinta de realidad la que existe en investigación cualitativa y cuantitativa. En investigación cualitativa
hay una relación íntima entre el investigador y lo que estudia y el contexto situacional desde el que lo hace, ¿no? Entonces ustedes por eso se dieron cuenta o que yo hacía mucho énfasis en cuáles eran esas problemáticas que a ustedes les interesaban, porque justamente esta es mi línea, la investigación cualitativa, ¿no? Y parto de que es fundamental partir, pues, digamos, basarse en ese contexto situacional, en esas experiencias que nosotros tenemos al hacer investigación y que incluso cuando no lo hacemos también lo estamos, o sea, cuando no tenemos esa pretensión, lo estamos haciendo. Bueno, aquí hay una gran cantidad de puntos de distinción, pues que nos llevan como a un terreno más epistemológico, pero vamos a mantenerlos un poco como en la superficie. Bien, y en el caso de la investigación cuantitativa, como ya les decía anteriormente, él o la investigadora busca no interferir con su objeto de estudio, ¿no? Entonces, de nuevo, es la preocupación por cómo eliminamos los prejuicios, las opiniones, los puntos de vista, cómo llegamos a esta realidad objetiva. Ese es como el interés en la investigación cuantitativa, que yo creo que se mantiene completamente. Entonces, en la investigación cualitativa, pues hablamos de un collage de múltiples interpretaciones, y en la cuantitativa de una verdad objetiva, ¿no? Esa distinción entre esta noción de verdad. Esto que viene a continuación es muy importante porque son las técnicas distintivas entre modelos distintos de construcción de conocimiento. En el primer caso, en la investigación cualitativa, tenemos que las técnicas son el uso de la prosa etnográfica, narraciones históricas, relatos en primera persona, fotografías fijas, historias de vida, hechos entre comillas ficticios, materiales biográficos y autobiográficos, casos únicos entre otros. Les hablé también yo de grupos focales anteriormente. Estos son técnicas de 2005, obviamente en la actualidad ustedes van a encontrar técnicas muy distintas en la investigación cualitativa, ¿no? Como que realmente muy interesantes. Y en la investigación cuantitativa, pues es tradicional el uso de encuestas, de modelos matemáticos. Esto lo sabemos muy bien psicólogos y psicólogas que tuvimos como esta formación muy fuerte en estadística, ¿no? En tablas estadísticas, gráficos, y generalmente se escribe en prosa impersonal y en tercera persona, justamente porque se parte como de esta idea de que se está hallando como una realidad objetiva, ¿no? Es muy importante que ustedes piensen en estas técnicas cuando están seleccionando los artículos de investigación con respecto a la problemática que les correspondió específicamente. Entonces yo les tengo acá 3 ejemplos muy breves. En el primer caso tenemos entonces un ejemplo. Tenemos el siguiente resumen. Se presentan los resultados de un estudio parcial de caso único a través de la perspectiva biográfica narrativa, teniendo en cuenta un trabajo de campo previo más amplio. Para este texto hemos realizado una entrevista semiestructurada y 2 en profundidad para abordar de manera focal un caso de violación y abuso sexual a Teresa. Fíjense que aquí ya tenemos un pronunciamiento sobre cuál es el diseño metodológico, ¿no? Estamos hablando de la perspectiva biográfico-narrativa, estamos hablando de que se hace uso de una entrevista semiestructurada, de que se quiere abordar de manera focal un caso de violación. Estos son pistas que nos llevan a pensar que es un artículo de investigación de corte cualitativo. Igual y si no es tan claro, ustedes siempre pueden consultar el texto completo y revisar la metodología. Tengo también un segundo artículo. En este segundo artículo voy a leerles algo muy breve. Con el presente trabajo investigativo se requiere investigar e identificar las distintas problemáticas en torno a la relación entre la masculinidad hegemónica y los estilos de crianza en hombres que están vinculados con la violencia entre relaciones de pareja, que estén vinculados actual y legalmente por violencia intrafamiliar, así como los niveles socioeconómicos y educativos que pueden influir en el desarrollo de manifestaciones violentas por parte de los hombres, específicamente por violencia intrafamiliar. Aquí, digamos, en este artículo no aparece tan claro cuál es la metodología, ¿no? Por el uso de palabras variables, yo de una vez pensaría que es un artículo que se basa o que presenta la información de un diseño metodológico de investigación cuantitativo, pero si no, para ustedes no está claro, entonces tienen que revisar la metodología y de nuevo tienen que ir al artículo completo y mirar la metodología.